Qué tal, estimados amigos? ¿Qué tal? Les saludo y bueno, quiero compartir con ustedes esta lectura de martes 1 de noviembre que se encuentra en Génesis capítulo 42 versos 1 al 17. Y bueno, en este nuevo mes continuamos con la historia de José, con el desenlace de esta historia. Como ya sabemos, José ya llegó a Egipto, ya pasó toda esa situación muy difícil que enfrentó, ya fue colocado en la parte más alta, ¿sí? Después de Faraón, él es el gobernador de Egipto. Y bueno, el sueño que interpretó al faraón ya tuvo su cumplimiento y ya pasaron 7 años de hambruna, de abundancia, perdón. Pasaron 7 años de abundancia y ahora ya empiezan los años de la hambruna y comienza a hacer estragos, la hambruna en los diferentes lugares, no tan solo en Egipto, sino alrededor. Y resulta que ahora en el verso 1 de este capítulo 42, fíjense lo que dice: cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen aquí? Mirándose unos a otros. Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. ¿Qué pasó? Bueno, Jacob manda a sus hijos a Egipto a comprar alimentos. A quien no manda es a Benjamín. Ellos, cuando llegan a Egipto, se postran delante del gobernador de Egipto. Y si ustedes se acuerdan, se cumple el sueño de José, ¿verdad? Cuando era joven. Pero bueno, estos se postran porque José está a cargo de la venta de granos. Al verlos, José los conoce y dice, los acusa de ser asaltantes, mientras que ellos declaran que son hijos de un mismo padre y que tienen a su hermano menor en Canaán. José les manda a traer a su hermano menor para declarar la verdad. Podemos reconocer que José, aunque era un varón justo y Dios estaba con él, no resistió el ver a sus hermanos y quiso ponerlos a prueba. De alguna manera algunos han criticado esa actitud de José, pero bueno, no podemos esperar que la gente sea perfecta, ¿no? La hambruna une a José con su familia. Es grande la sequía en Canaán y la familia de Jacob se queda sin alimentos. Jacob, por lo que estábamos comentando, mandó a sus 10 hijos a Egipto a comprar alimentos, pero no mandó a Benjamín, que fue el segundo hijo de Raquel. Mientras esto ocurre, es evidente cómo Jacob todavía guarda heridas por la pérdida de su hijo José. Los hermanos, cuando llegan ante José, se inclinan ante él, ¿sí? Que por cierto es el encargado, como les dije hace un momento, de la venta de granos. Todo está a su cargo. Y entonces, pues, esto resulta que la Biblia dice que José le vendía trigo a todo el mundo. Significa que él era él el que sustentaba a las naciones, puesto que era el gobernador. Sus hermanos no lo reconocen. Se cumple el sueño de José 20 años atrás. Dios ha moldeado a José a través de la aflicción y ha permitido la hambruna para cumplir el sueño que él le había revelado. Y bueno, José disimula, aparenta no conocer a sus hermanos y bueno, inventa que estos son espías. Los lleva a una situación extrema para examinar si ellos han cambiado con el tiempo. Sus hermanos presentan a su familia como defensa de su inocencia. En este interrogatorio, José oye noticias sobre su padre y su hermano menor, Benjamín. Manda a uno de ellos a ir a buscar a Benjamín para corroborar la veracidad de su testimonio. Sus hermanos no saben qué hacer por cuanto saben que Benjamín es el hijo que ha reemplazado el lugar de José, pues en el corazón del papá. Pero con Benjamín, José prueba a sus hermanos. José los echa a la prisión durante 3 días, tiempo que les habría servido para experimentar la aflicción que mismo José tuvo en la cárcel, ¿no? Además de examinar y reconocer sus faltas. Así dice el comentario. Entonces, vemos aquí que el tiempo con Dios nos aclara perfectamente qué es lo que está pasando. Y de alguna manera, vemos a un José anhelando ver a Benjamín, aunque también queriendo probar qué tanto han cambiado sus hermanos. La voluntad ustedes saben muy bien que la voluntad de Dios era que José fuera primero a Egipto para prepararlo allí. Para esto debían cambiar aspectos del carácter de José, y como no fue por voluntad propia, tuvo que separarse a la fuerza de su padre y sufrir en el proceso a causa
de sus hermanos que se convirtieron sin darse cuenta en la herramienta de Dios para consumar su voluntad. José debió sufrir mucho a medida que todo en su vida se derrumbaba. No obstante, para pasar de una vida estable a una vida con propósito, fue necesario que Dios le hablara a José por medio de sus sueños. Cuando llegó el momento indicado, Dios cumplió los sueños y obró a través de esto. ¿Qué nos dice a nosotros todo ello? Bueno, nos habla muy claramente cómo no todo lo que hoy estamos sufriendo o que estemos pasando mal o que estemos esperando qué va a pasar, estamos esperando lo que va a suceder, no todo es para mal. De hecho, si estamos caminando en la voluntad de Dios, seguramente va a ser para bien. Nosotros también tenemos un propósito, recuérdalo bien. Dios no nos hizo no nos hizo al azar, ni tampoco nos colocó al azar en donde nos hizo nacer o en el pueblo o la nación que estamos. No nos puso al azar. Tampoco nos llevó un día a la iglesia, pues ahí como perdidamente, a ver qué sucede. No, la vida nuestra, en manos de Dios, tiene un propósito. Así es que no te desanimes. Dios quiere cumplir su propósito en ti, ¿sí? Leí hace mucho tiempo un libro que decía que hay personas que viven sin propósito en la vida. Hay otros que viven queriendo cumplir su sueño personal, su propósito personal, ese que han acuñado durante muchos años. Pero hay unos terceros, hay un tercer grupo que son los que se encuentran con Cristo y descubren que el Señor tiene un propósito para sus vidas. Y entonces se esmeran en vivir para Cristo, para cumplir el sueño de Dios en ellos, para cumplir el propósito que Dios tiene en el reino de Dios a través de ellos. Entonces, bueno, yo no sé de cuáles seas tú, pero me daría mucho gusto saber que tú estás empeñado en descubrir el propósito que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga.